Listo. Muy bien, entonces comenzamos. Saludos, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. A las personas que están mirando este video, me presento. Mi nombre es Luis Gonzalo Catalán Arenas, soy psicólogo clínico y fui asistente, tuve la fortuna de ser asistente y haber pasado el postítulo de psicología transpersonal. Eh, Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Antofagasta. Y es aquí donde también pude ser partícipe de esta gran experiencia que dirige aquí don Alejandro Celis, quien es el director del Instituto de Expansión y quien está a cargo también del postítulo, no solamente aquí en Antofagasta, sino en varias zonas del país. Así que le dejo la palabra a Alejandro. Antes de comenzar con las preguntas, si quisiera agregar algo más a lo que yo dije recién. No, tú eres una... Yo siempre te recuerdo, tú me regalaste un libro, digamos, tuyo, que tiene que ver con el agua y la tierra. Eres un nombre muy sugerente, digamos, que tiene que ver con dónde has vivido y dónde vienes también. Muy bonito. O Muchas sea, me gracias. gustó mucho tenerte en el postítulo, a ti y a tu señora, la verdad. A Ivonne. Sí, justamente a través de ella yo me enteré de este postítulo. Ella fue un año antes que yo y vi el cambio en ella. Más que nada los cambios durante ese periodo de tiempo de ella y dije, no, yo tengo que estar ahí. Yo quiero estar y experimentar lo que ella llegaba contándome con tantas ganas. Se notaba mucho cuando ella iba al postítulo porque le gustaba mucho y yo me interesé ahí, dije, no, yo tengo que estar ahí. Así que ahí me inscribí. Sí, Fue el un, grupo de ella era muy bueno, era entusiasta. Hay grupos y grupos, tú sabes. cierto es. Y dentro de esto, Alejandro, preguntarle sobre la historia de los postítulos, desde cuándo están haciendo los postítulos y qué los inspiró. Mira, bueno, yo hice bastante docencia. Para mí me ha gustado siempre la docencia. Hice la docencia, hace muchos años, en el 75, en la Universidad de Chile, digamos. Después estuve en la Diego Portales, estuve en la Central, en la Educares, cuando existía la Educares, en fin, o sea, varias más, digamos. En esos tiempos ya de dictadura, ¿no es cierto? El sistema era profesor taxi, pues entonces tú ibas, hacías tus horas y te ibas, digamos, no como antes que eran jornada completa o media jornada, en fin. Bueno, pero siempre me ha gustado la docencia y, y en algún minuto, bueno, el tema universidad como que se fue acabando solo, o sea, fue menos motivante, yo sentía menos conexión quizás con los alumnos o quizás, digamos, no estaban para lo que yo quería entregar. Entonces, cuando surgió el tema de los postítulos, que fue cuando se empezó a nacer todo el sistema de acreditación de psicólogos clínicos, en realidad yo lo vi como una muy buena posibilidad de tener gente por un tiempo largo. O sea, estos talleres de fin de semana, de qué sé yo, 3 días o lo que sea, o sea, son bonitos, digamos, y se pueden hacer grandes cosas, pero el ideal en realidad es tener a la gente, es fea la palabra, pero capturada, por decir, durante un tiempo largo. Porque los cambios cuesta que empiecen, digamos, a la gente eh, no sabe mucho lo que viene, no sabe todas las posibilidades que hay dentro de lo que puede encontrar. Entonces se demora como en agarrar vuelo. Hay gente que al tiro agarra vuelo, que al tiro se motiva, al tiro que sabe a lo que viene. Pero la mayoría empieza como a tantear y en eso se demoran, como que se demoran en decidirse, ya me lo voy a jugar. Entonces, el ideal es tener a la gente por un rato largo, porque tú ahí puedes ir viendo cómo los cambios empiezan a pasar solos en realidad. Es muy bonito eso. Entonces, empezamos a hacer postítulos en el año 95, 96,
cuando se implementó este sistema de acreditación, eh, yo estaba con otro grupo de gente, pero en el 96, me parece, o 97, empezamos a hacer un grupo en Rancagua. Yo lo hice con Pamela Campos, digamos, en ese tiempo, que era una colega, una amiga. Eh, y después empezamos con postítulos en Santiago. Al principio tímidamente, porque yo no me atrevía a hacer un postítulo en psicología transpersonal, específicamente, porque lo que yo enseñé en la Portale, por ejemplo, era psicología humanista y transpersonal, o sea, que era como un poquito más conservador. Ya de psicología transpersonal yo decía, no, esto es demasiado raro, la gente no lo va a querer. Pero nos lanzamos con esa, con Pamela siempre, digamos, yo creo que el año 97, en Santiago, que se llama Postítulo de Psicología Transpersonal. Eh, y ya de ahí no paramos más, digamos. O sea, más adelante se incorporó Alice, quien es mi pareja, digamos, que hasta ese momento no había querido participar, y empezamos a hacerlo como más sistemáticamente. Después constituimos esto que llamamos el Instituto de Expansión de la Conciencia Humana, que es donde armamos una institución para impartir estos postítulos. Eso nos sirvió como para acreditarnos en ese tiempo como institución formadora de psicólogos clínicos, etcétera. Y de ahí no paramos más, pues, o sea, hasta el año 2005 justamente empezamos en Antofagasta, donde tú llegaste después, en Concepción, donde tú, también simultáneamente Concepción y Antofagasta, después estuvimos en Punta Arenas, en Puerto Vara, ahora estamos en Temuco, en fin. Pero empezamos en el 2005 con 3 simultáneos, digamos, que era Santiago, Concepción y Antofagasta. Wow, en un momento me imagino que en esos tiempos la divulgación el, era diferente. Ahora tenemos todo lo que son las redes sociales. ¿Cómo lo hacían en esos tiempos? Por carta. ¿Cierto? Sí. Es divertido porque, claro, o sea, uno habla de cosas que eran muy familiares. Yo simplemente imprimía una especie de flyer, digamos, una de difusión y lo mandaba por correo, digamos, el viejo correo. En algún minuto o sea, empezó a llegar, masificarse. Yo me pierdo un poquito la fecha, pero en algún minuto, claro, se empezó a masificar el correo y uno tener computador y ya no era un lujo tan asiático, digamos, computador personal. Y claro, ahí por el correo electrónico empezó a facilitar mucho las cosas, pero antes de eso ah, poníamos avisos en la Uno Mismo, la revista Uno Mismo, donde yo escribía en ese tiempo, mandábamos cartas, en fin, o sea, era todo un poquito más pionero. Ahora, con el tiempo, digamos, ni siquiera mandamos publicidad, a veces ponemos un aviso, digamos, en nuestro Facebook, que es Instituto Expansión, y ya con eso la gente ya nos ubica. Además, el boca a boca corre bastante, digamos, justamente tal como tu señora te entusiasmó. Bueno, eso empieza a pasar, digamos, que la gente empieza a saber de. Y un poquito es lo mismo que ir al psicólogo. Tú no vas al psicólogo por qué sé yo, por publicidad, sino que alguien te lo recomienda. Y iba a decir, no vas al psicólogo por la página amarilla, pero eso es aún más antiguo. ¿Verdad que estaba en las páginas amarillas? Ha Claro. funcionado mucho todo. Sí, yo coincido con usted en el sentido del boca a boca es mucho más poderoso porque da una experiencia ahí comunicada, directa, de la persona que pasó por eso, es otra Exacto, y tú cosa, ves lo que sí. le ha pasado a la persona y claro. Y como te digo, o sea, en un fin de semana tú puedes lograr muchos cambios, pero después se van. O sea, no es muy estable el cambio que ocurre en un fin de semana, digamos. Desgraciadamente, porque si no sería re fácil todo, ¿me entiendes? Pero a los seres humanos nos cuesta cambiar, entonces tenemos que estabilizar los cambios. Tenemos que, ojalá, quedarnos un rato largo en un ambiente que facilite que incorporemos las cosas que queremos cambiar. Entiendo, Eso es justamente. ideal. Por eso que los 2 años eran ideales. Sí, los 2 años, y tengo entendido que es postítulo, pero también hay diplomados. ¿Cuál es la Así, diferencia ahí? sí, correcto. Bueno, el postítulo es para psicólogos y el postítulo incorpora una supervisión de casos. O sea, tú llevas tus casos, digamos, y el supervisor en horas aparte, ¿no es cierto?, te orienta respecto
a la situación que estás llevando con ellos. Y el diplomado, digamos, es para cualquiera, incluso para psicólogos que no quieran acreditarse, digamos, que no quieran supervisión, por lo tanto, pero cualquier profesión, incluso una dueña de casa interesada en el desarrollo personal puede ir. El diplomado es prácticamente lo mismo que el postítulo, con la única diferencia que no tiene las horas de supervisión. El grupo es el mismo, tú te juntas con los psicólogos, lo que es muy bueno, que haya gente de distintas profesiones, muy bueno. Eh, bueno, y el tiempo es lo mismo. Ahora la gente, o sea, está menos, o sea, si tú te quieres certificar como clínico, bueno, te quedan los 2 años. Si no, bueno, te vas cuando quieras. Entiendo. En mi experiencia, al menos en el postítulo, a mí me agradó mucho que personas que no fuesen psicólogos o psicólogas estuviesen ahí porque Claro, daban una mirada totalmente distinta a lo que uno hacía. exactamente, no sé, muy bueno esa parte. Nosotros lo descubrimos luego. Al principio había como reticencia del colegio psicólogo, en fin, de que eso no era tan correcto, pero la verdad es que no hay ningún inconveniente. Si en el fondo nosotros trabajamos en gran medida lo que es desarrollo personal, eso es lo que más nos interesa trabajar en la sesión. Y eso, digamos, puede trabajarlo cualquiera, pues si no es que, o sea, al contrario, los psicólogos necesitan un montón de desarrollo personal porque no lo hacen durante la carrera. Sí, eso yo creo que es eh, una de las grandes valores que yo pude obtener el postítulo, el trabajo sobre mí mismo, que Exacto, tiene que ver justamente, como usted explicaba, en las primeras sesiones que teníamos postítulo, de lo que significa la palabra transpersonal. exacto, Y ahí usted también nos decía sobre el método experiencial. exacto. ¿Nos puede hablar un poquito más de ese método? Bueno, eso al principio a la gente le resulta muy raro porque no han tenido mucha experiencia con eso, ¿ah? Sobre todo los psicólogos. O sea, como que nos llenan la cabeza la universidad y no tenemos, no, no nos enseñan cosas básicas, o sea, cosas básicas como por ejemplo acceder a la intuición. La intuición nadie te habla en la carrera porque es una cosa tan inasible, tan misteriosa, que no es científica, ¿me entiendes? Entonces, no te hablan de la intuición y para mí la intuición es fundamental, es como que si el terapeuta no se guía por su intuición, digamos, anda perdido, o sea, así de importante. Entonces, eh, el desarrollo personal es especialmente importante en esta corriente, porque en esta corriente tú eres, tú eres la herramienta para facilitar el cambio. No son las técnicas, no son tu escuela de pensamiento, no es una metodología, digamos, eh, científicamente elaborada. En ese sentido, yo no tengo ningún miedo de decir que no somos científicos de esa manera. O sea, somos científicos en la medida que no en la forma tradicional que se entiende la ciencia, como de, ¿no es cierto?, probar un método y verificar si funciona, pero sí, o sea, sabemos lo que funciona, eso sí, y lo hemos ido verificando, en ese sentido somos científicos, pero lo que funciona en este tipo de terapia es que tú te trabajes, es que tú trabajes tus dificultades, que tú trabajes tu timidez, que tú trabajes tu inseguridad, tu autocrítica, todas las cosas no te permiten ser todo el que podría ser, digamos. Todos nosotros tenemos un potencial tremendo, pero ese potencial tremendo está inhibido, ¿no es cierto?, por nuestro condicionamiento, por todo lo que nos pasó en la infancia, por, en fin, o sea, el condicionamiento social, o sea, que es muy potente, o sea, estamos todos de alguna manera acostumbrados, llamémoslo así, a que ya tuvimos ese condicionamiento, entonces cada uno se la arregla como puede, pero no es menor, o sea, estamos, o sea, algunas personas realmente son muy dañadas por su condicionamiento, o sea, muy dañadas, o sea, como que se quedan con huellas para todo el resto de su vida. Eh, y yo sé que todo eso se puede revertir, siempre que la persona quiera. O sea, ese es el requisito. Porque claro, uno puede decir, bueno, te llevo a este loco, digamos, te llevo a Trump, cámbiame loco. Bueno, no se puede. No se puede porque Trump no quiere cambiar. Está más que claro. Justamente.
Claro, ¿entiendes? Pero si tú, por dañado que tú estés, tú quieres cambiar de verdad, hacer lo necesario, vas a poder hacerlo. Si eso es muy maravilloso, es como que tenemos la capacidad real, pero no va a ser el terapeuta que con un pase mágico te va a cambiar. Va a ser tú con tu disposición y el terapeuta, bueno, va a ayudar, va a catalizar, va a facilitar, pero no va a ser que tú cambies. Eso lo tienes que hacer tú. Entonces, no importa, y esto la gente no lo sabe, ¿eh? Al principio, como que no capta que es posible, porque hemos tenido grupos de gente muy tímida, muy inhibida, que apenas se atreve a hablar, que se lo pasa 6 meses callado, ¿entiendes ya? Eh, y yo lo que siento es que, claro, no se imaginan todo lo que es posible, todo lo que podrían lograr. Entonces hay que estarlo incentivando, en fin, estimulando, apoyando, en fin, qué sé yo, pero eh, cuesta a veces, a menos que tengan otros compañeros que les sirven de ejemplo en el grupo, cuesta transmitirle lo que es posible hacer, lo que es Sí, posible lograr. O sea, yo tuve, o sea, no creo que haya sido el más perjudicado por la adolescencia, digamos, pero tuve una experiencia bastante grave en el colegio, era realmente insoportable el colegio donde estuve. Salí muy mal, muy tímido con las mujeres, con mucha rabia, con mucha frustración y todo eso lo logré dar vuelta. Entonces yo sé que se puede. No, no, no es un cuento que me leí, un cuento de hadas que me leí en alguna parte, ¿me entiendes? O sea, algo que yo sé, porque yo lo hice. Pero tienes que querer, tienes que tener muchas ganas. Entonces, yo eso es creo lo que que es el desarrollo personal. Es como meterse en tus dificultades, meterse, enfrentar, comunicarla. Y de ahí la cosa se va dando sola. Pero lo principal es tu decisión, es que tú digas, vas, capaz que me voy a atrever, capaz que me atrevo a exponerme. Eso es lo principal que tiene que pasar. Y de ahí la cosa se hace muy fácil. después va fluyendo todo eso. Yo creo que es sumamente importante comunicarle esto sobre todo a los colegas y a las colegas que buscan un espacio para, como un postítulo, que si se inscriben en este postítulo, esa es la primera barrera que hay que sortear, el querer cambiar Exacto, y claro. querer exponerse también, porque también lo puedo confesar de manera personal, que lo que pude experimentar de mí mismo fue la vulnerabilidad, la experiencia de sentirme vulnerable, que antes del postítulo para mí era sinónimo de debilidad, lo cual no tiene nada que ver. Me sentí súper acompañado por usted, por Eduardo, por los compañeros, y ese Claro, lanzarse a la piscina es genial porque es liberador, es exacto. liberador. Entonces muchos Exacto, colegas tal vez, pero eso tú no lo sabes antes de hacerlo o antes de ver a un compañero haciéndolo, ¿me entiendes? O sea, y esa es la gracia de trabajar en grupo, por ejemplo. O sea, tú ves gente haciéndolo y que les va bien y que sacan partido y que aprenden y que se desinhiben, se sacan algo encima. Claro, y es fantástico. O sea, aunque tú no lo hagas, tú puedes ver a otros haciéndolo. Entonces empieza a generar confianza. sí, justamente esa confianza que llega a ser fraternidad también fraterno, Sí, conjunto, uno avanza más rápido, exacto, pareciera ser que en exacto. grupo. No, un grupo, mira, realmente, o sea, gran parte del trabajo lo hace el grupo, es cierto. O sea, el grupo puede ser muy apoyador, muy apoyador. Sí, Entonces, claro, tú estás tratando de generar un clima de que la gente se atreva, que se tire a la piscina, que muestre sus cosas, sus dificultades, digamos, pero en eso el grupo puede ayudar muchísimo. O sea, si te da el ejemplo, si alguien se arriesga, si alguien dice, mira, yo tengo tal dificultad, me pasó tal cosa, y es una cosa que le cuesta decirlo, bueno, eso te pone un ejemplo, abre puertas a los demás. sí, Es eso es muy muy, importante ver que es posible. exacto, que es posible. Y es posible, si el tema es que no hemos tenido ejemplos. O sea, digamos, ¿qué ejemplos tenemos en la tele, en la política, me entiendes? O sea, ¿qué ejemplos de gente más realizada tenemos? O sea, socialmente. O sea, de gente que vive su vida
a full, que goza su vida, que goza su profesión, que goza su expresividad. ¿Cuántos ejemplos tenemos? Re pocos. Entonces, no hay Mínimo. mucha inspiración. Tenemos estímulo para ser winner, ¿me entiendes? Para ganar plata, para esto, para lo demás allá, pero o sea, eso nos genera una satisfacción profunda. La satisfacción Justamente. profunda es la que viene de adentro. Esa satisfacción interna, estamos tan alejados, yo creo, por la hipnosis colectiva en la cual estamos, que pareciera ser que estamos como zombies. Y Exacto, en el postítulo yo exacto, me di cuenta que estamos llenos de vitalidad, llenos de fuerza, llenos de, como dice usted, el potencial. exacto, exacto. Y cada uno tiene, mira, eso es muy bonito, ¿eh? Porque realmente cada uno de nosotros es distinto. Entonces, no es que tú tienes que ser como yo o tienes que ser como no sé quién, tú tienes que encontrar tu potencial y cada uno de nosotros tiene un potencial único. Y esa aventura de encontrar tu potencial, tu capacidad, tu forma de ser único es preciosa, es maravillosa. O sea, alguien que escuche esto puede decir, pero yo no tengo idea, digamos. Claro que no, puede que no tenga idea, pero el proceso de encontrar eso es una aventura maravillosa, yo creo que es lo mejor que uno puede hacer en la vida. O sea, la gente dice, perdón, la gente dice, bueno, primero voy a estudiar una profesión, primero voy a tener una pareja, primero voy a tener niños. Pero esta aventura te puede tomar la vida completa y no se contradice con lo otro. Puede ser sumamente complementario con lo que uno está realizando. ¿Ya? Y, y me acuerdo mucho de la metáfora, esto es un laboratorio. En las sesiones, en las clases de postítulo, atrévense a ser como son, si la embarran, la embarran. Aquí tómenlo como un laboratorio para exponerse y luego, después del postítulo, pueden volver a su propia hipnosis, a su propio condicionamiento, pero buscar el laboratorio. Qué rico, me imagino que es muy parecido a lo que usted experimentó con su maestro, ¿no? En Estados Unidos con Osho. Eh, Parte de ahí. Exacto, bueno, tienes que correr un riesgo al principio. Yo tuve que viajar, ¿me entiendes? Y qué sé yo, y exponerme y hacer cosas. Yo estaba muy motivado ya. Yo tenía un ímpetu grande por cambiar, o sea, ¿y por qué? No porque me hubiera llegado del aire, sino porque yo lo estaba pasando muy mal. Ese fue el incentivo, ese fue el motor. Desde ahí empecé a buscar y de ahí empecé a- a buscar cosas y atreverme, ¿me entiendes? Entonces, claro, o sea, eso es lo esencial, no me acuerdo cuál era tu pregunta, pero eso es lo esencial, el motor por buscar, el motor por buscar. Y cuando tú empiezas a sentir que se te abren puertas, ¿me entiendes? Que sí que es posible, que sí tú puedes mostrar algo que tú sentías que era prohibido, ¿me entiendes? O atreverte a ser más espontáneo sin que quede ninguna catástrofe. Y al contrario, que la gente te empieza a querer más, y en fin, y como que te empieza a ir mejor, y todo empieza a fluir mejor, ¿me entiendes? Uno no lo puede creer, porque uno dice, pero si todo, esto no se suponía que fuera así, tenía que ser todo por debajo, todo disimulado, todo, ¿entiendes? Escondido. Y no, Como es nuestra cultura actual, ¿no? La cultura chilena tiene muy de eso, del perfil bajo, del menospreciarse a sí mismo, el ver exacto, todo eso, exacto. heavy. Ahora me surge una pregunta respecto a la línea transpersonal, porque humanista viene de la psicología humanista, y yo venía de una línea más gestáltica que, en fin, al cabo, se juntó muy bien. La gestalt, el conocimiento que yo tenía, con la psicología transpersonal. Tiene relación, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que estas corrientes, digamos, la Gestalt lo originó, digamos, Fritz Perls y otra gente, digamos, ¿no es cierto? Entonces ellos generaron un lenguaje propio, técnicas propias, eh, es una explicación del trabajo diferente con otra terminología, ¿me entiendes? Y uno se confunde, uno cree que es una cosa totalmente distinta, pero todas confluyen. Ahora, Peirce nunca habló explícitamente de lo espiritual, no era su interés, digamos, especialmente, ¿no es cierto? Y Rogers tampoco, que es otro de los grandes
de los grandes pilares de lo que es la psicología humanista. Ni siquiera tampoco este otro hombre Reich, digamos, que es otro gran pilar de la psicología humanista, que es de donde viene toda la psicología, psicoterapia corporal. O sea, lo que pasó es que a mediados de los 60 la gente empezó a vivir experiencias que no tenían cómo clasificar, ¿entiendes? Y que tenían que ver con lo místico, con lo transpersonal, justamente, lo que va más allá de mi pequeña identidad. Y claro, en ese tiempo había mucha confluencia Oriente-Occidente, ¿me entiendes? Venían los maestros orientales a Occidente, aparecieron las técnicas de meditación. Entonces se abrió un mundo que nosotros, los occidentales, no conocíamos hasta ese momento. Entonces, claro, o sea, cosas que ocurrían, digamos, dentro en nuestro contexto occidental, se le empezaron a hallar explicación oriental, por decir, ¿me entiendes? Pero no es Entiendo, que sí. fuera tan ajeno, si en el fondo Carl Rogers, por ejemplo, era muy religioso, era muy, no sé si católico, no, no sé, pero como del lado más cristiano, era bastante religioso, pero era un pionero, digamos, era valiente, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que fácilmente él se hubiera definido, digamos, acá me estoy arriesgando, pero se hubiera definido como transpersonal, porque en el fondo él, digamos, tenía, era un tipo, era valiente, o sea, se atrevía a explorar cosas que no estaban en la tradición. De hecho, él, digamos, partió del psicoanálisis, se atrevió a romper no sé cuántos esquemas en la psicología de su tiempo. Entonces, claro, tú dices, la Gestalt o Alta, la terapia corporal, lo que sé yo, son como cosas distintas. No, si va todo para el mismo lado. De hecho, digamos, yo tuve grandes dificultades, digamos, como cuando yo estaba en la Chile, que estuve hasta la 1985, digamos, no hubo ninguna posibilidad de, de hacer entrar lo transpersonal. O sea, Está y ni difícil. siquiera hablar del humanista, porque en ese tiempo, digamos, el que era lo más importante de ese lado era Carl Rogers y después Gendlin, ¿no es cierto? Y si tú te ponías a hablar de humanismo, te preguntaban de qué es lo que es eso, ¿entiendes? Si te ponías a hablar de lo transpersonal, más todavía, digamos. Entonces, recién cuando tuve mi propia cátedra, por decir, en la Universidad de Portales, pude ponerle ya, esto es psicología, psicoterapia humanista transpersonal. O sea, Ujú. empecé a hablar con libertad, digamos, de lo que yo creía. Y que para mí era esta síntesis, que en el fondo no es tan distinta. Ahora, tú, por supuesto, hay gente que sigue hallando que lo místico, lo espiritual es bla bla, digamos, que no tiene ningún que no se sustenta, y entonces se van a quedar más del lado humanista. Pero para mí es todo parte de principios comunes muy claros, de que tenemos un potencial único, que ese potencial, la idea es desarrollarlo, que cuando lo desarrollamos somos más felices, en fin, cosas muy básicas. Sí, y tengo que decirlo, desde cuando llegué al postítulo, el lado espiritual, mi lado espiritual estaba como algunos de mis músculos atrofiados. Ya. Entonces, gracias al postítulo, yo pude mejorar muchos aspectos de mi vida espiritual, lo cual me expandió bastante más la visión sobre que lo espiritual, aunque no tenga tanta asidero en la ciencia moderna, está siendo ahora investigado por, por la física cuántica, está también relacionada con la propia experiencia de cada persona en conexión con su propia esencia, como usted dice, con su propio potencial. Ese yo superior me dio espacio y mayor lenguaje para describir y entender también mis propios procesos, que, como usted bien dice, no están separados. Al final nos damos cuenta que No, pues es lo mismo, claro. es Claro, justamente... y bien dices tú, es una exploración personal, porque a nosotros no nos interesa, qué sé yo, transmitir una sola forma de lo espiritual, porque cada uno se lo vive de distintas maneras. O sea, eh, lo que sí todos hemos vivido algún tipo de experiencia que podríamos llamar espiritual. ¿Qué es lo que llamamos espiritual? Trascendencia. Sentir que hay algo que lo supera a uno. Tú vas a un bosque, digamos,
sin que sea necesario que se te aparezca ninguna figura mística, la Virgen María o nada, ¿me entiendes? Tú puedes sentir esta sensación de unidad y de armonía con la naturaleza. Es muy fácil la naturaleza, ¿me entiendes? Sí, Entonces, y eso yo lo llamo espiritual. Ahora de ahí puedes tener, qué sé yo, otra experiencia mística más profunda, digamos, pero es muy fácil en la naturaleza, muy fácil. ¿Ya? Ahora, justamente. eso es tu conexión, porque alguien lo podrá tener en un templo, ¿me entiendes? Si no, pero no es necesario, no es necesario. Entonces, es como tu experiencia y como tú vives tu espiritualidad. Y nadie te la puede Exacto. discutir. Eso yo creo que es muy importante, junto con el trabajo corporal, porque otro de los grandes valores de este postítulo que yo creo que tiene es el trabajo corporal, Sí. baile, conexión con el cuerpo. Ahí, ¿cómo lo han hecho con todo esto de la pandemia del año pasado? Este cambio me imagino que fue brusco. Sí, claro, no, la parte corporal la echamos bastante de menos, digamos, y casi dolorosamente de menos. Mira, todo el año estuvimos con Zoom online, digamos. En algunos grupos fue muy bonito, muy bueno. Otros grupos costó más justamente por la carencia del trabajo corporal, porque el trabajo corporal lo que te da, te aterriza, te saca de la cabeza, te conecta con tus emociones. Entonces las cosas son mucho más fáciles. Entonces tuvimos que inventar maneras, digamos, en que la gente a través de una pantalla, bueno, hiciera algunos ejercicios, pero no es lo más fácil. O sea, la técnica de rebirthing, que es esta hiperventilación, ¿no es cierto? Que es la que más me gusta a mí, es el ideal hacerla en una sala que están todos juntos, ¿me entiendes? Porque unos se potencian a otro. Sí. Es muy potente el efecto y lo que les pasa a cada uno. Y compartir esa experiencia es súper importante, digamos. Yo espero que este año podamos tener por lo menos algunas sesiones presenciales, porque si no, eh, si no la experiencia no es completa, una experiencia parcial, digamos. O sea, y bien dices que el trabajo con el cuerpo es bien importante en esta corriente. O sea, es como que te baja de la cabeza. Somos muy mentales, estamos muy entrenados en la mente. Entonces necesitamos tierra, bajar al cuerpo. Eh, Esencial. Parte de ese trabajo experiencial con el cuerpo, al menos yo lo he ido viviendo y también se lo he traspasado a los pacientes que atiendo. Y es genial el cambio, porque no es al tiro. Esto es disciplina. Yo he visto que eh, cada vez que uno baja de la cabeza al cuerpo, se puede conectar más con las propias necesidades de cada uno, Claro. con los propios, lo propio de uno y hacerse cargo de eso, que también ustedes lo promueven harto en el postito. Háganse cargo de lo que les está pasando. Nadie va a venir a hacerse responsable por las cosas que están sintiendo. Yo creo que eso es sumamente importante en estos tiempos que estamos viviendo, de hacernos responsables de lo que estamos sintiendo y sacarlo. Sí, claro, digamos, o sea, esta pandemia nos ha obligado. Ahora, realidad, digamos, para bajar el cuerpo, lo único que se necesita es, por ejemplo, sentir la respiración, digamos, si no es tan difícil, pero al principio, ¿no es cierto?, es como que se necesita una cosa más fuerte, más como un impacto más fuerte, como para que la gente se conecte así un poco a la fuerza con el cuerpo, porque no, la costumbre no está. O sea, no vivimos súper metidos en la cabeza y después nos preguntamos por qué nos duele aquí, nos duele allá, o no podemos dormir, etcétera. Entonces, es una parte bien esencial. Yo confío que con la llegada de la vacuna, en fin, y yo creo que la vamos a tener que exigir, digamos, para la gente que vaya esencial, vamos a tener que exigir, o bien una PCR, algo, ¿me entiendes? Porque no podemos arriesgarnos a que la gente se contagie. Pero si la Exacto. gente viene vacunada, bueno, yo creo que vamos a poder hacer sesiones presenciales y eso va a cambiar todo. De nuevo, o sea, vamos a volver un poquito a lo de antes, ¿ya? Un poquito. O sea, Claro, yo creo como que, o sea, tiene muchas virtudes hacer la sesión a través del computador. Tú podís tener tu cafecito, ¿me entendís? Podís
pararte al baño sin problema, almuerzas en tu casa, ¿me entiendes? Que no tienes que viajar, no tienes que alojarte en otra parte, etcétera. O sea, todo eso es muy bueno, pero lo presencial tiene, no sé, genera al tiro otra cosa. Es súper importante, digamos, súper valioso, tiene otro elemento clave, entre ellos el trabajo corporal. Justamente el reverting eh, es una técnica muy potente que en sí la catarsis justamente grupal Sí, eh, es algo maravilloso, es algo muy hermoso. Y sí, claro, en Zoom es otra cosa, debe ser totalmente sí, pero distinto. yo no, ni siquiera he intentado hacer eso por Zoom, ¿no? O sea, Claro, además no no. podía estar acompañando a nadie, pues si cada uno está en su casa, pues entonces no se puede. O sea, de repente alguien se asusta y eso, ¿qué va a hacer? No puede hacer nada. Entonces, eso es un poco lo que se viene este año 2021. Tratar de justamente volver a las clases presenciales con alguna seguridad previa para evitar contagio. Exacto, eso es lo que quisiéramos nosotros. O sea, igual hemos aprendido mucho este año, o sea, ya sabemos eh, cómo, por decir, sacarle el máximo partido a la sesión por internet, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero también, digamos, no hemos tenido harto tiempo de preguntarnos, bueno, ¿cómo, en qué condiciones volveríamos a lo presencial? Yo creo que alguna gente más arriesgada se va a tirar así nomás, pero yo creo que es innecesariamente riesgoso. O sea, hay gente joven que se muere de esto, no es broma. La O verdad. sea, ahora son más, pero durante bastante rato 50 personas diarias se morían en Chile de esto, y no necesariamente ancianos decrépitos, digamos, sino que gente muy joven, algunos de ellos. Entonces no podemos arriesgarnos a que la gente se contagie. Entonces, una manera segura es que exigir la vacuna. Y eso, bueno, eso no sé cuándo estará, cuándo alguien podrá estar vacunado. O sea, yo pienso que la gente mayor, entre ellos y yo, digamos, vamos a estar vacunados en marzo. Pero eso no Según significa el que ya en calendario. marzo ya podamos hacer sesiones presenciales, significará más adelante. Pero yo espero Exacto. que vacuna mediante podamos juntarnos. Sí, esta pandemia nos ha hecho recurrentemente decir la palabra todo depende. Todo Claro, depende de lo que pase después. claro, claro, o sea, y está bien, nos ha ayudado a entender que la vida no es predecible, a entender que no es controlable, nos ha ayudado a la introspección, que no estamos muy acostumbrados, ¿me entiendes? A enfrentarnos a cosas que queremos, no, que, que nos esforzamos mucho por hacernos los lesos y ya, pero está bien, o sea, yo creo que vamos a poder encontrar ventanitas en que podemos de nuevo, y yo creo que lo vamos a apreciar más justamente por eso, digamos, porque vamos a poder juntarnos y la gente va a estar tan deseosa de experimentar lo presencial que yo espero que le saquen más partido, justamente. Yo quedé tan enganchado en el sentido del postítulo con respecto a meditar, al contacto con el cuerpo, la misma expresión física, que a mi hijo menor lo matriculamos en una escuela libre y feliz donde le enseñaban justamente técnicas de yoga y de meditación. Y yo Maravilloso. deseaba, qué genial sería todo esto para todos los cabros chicos. Ay, ¿Seríamos distintos o no? ¿Sería distinta la, la sociedad? bueno. Mira, cuando tú ves que la mitad de los gringos todavía quiere a Trump de vuelta, tú te rompís la cabeza tratando de entender, ¿eh? Y lo mismo pasa en Chile, es una sociedad súper dividida, súper opuesta en sus creencias. Y tú no entendís mucho por qué, porque ves gente buena teniendo unas creencias y unas opiniones tan, bueno, eso suponiendo que uno tiene razón, ¿me entiendes? Pero suponiendo que uno tenga razón, uno dice, pero ¿cómo esta persona puede creer esto, digamos? Algo que es tan, Nocivo a veces. tan incalificable. Cuando alguien, por ejemplo, descalifica, tal como en Estados Unidos descalifican a los negros, así algunos, digamos, de plano, aquí muchos descalifican a los mapuches, ¿me entiendes? O a los peruanos, o a los haitianos, y así como muerto la risa, entonces tú decís, pero ¿qué tienes en la cabeza? No puede ser, digamos. O a los comunistas, esa es otra.
como que los comunistas habría que meterlos a todos en, no sé, al paredón, digamos, ¿me entiendes? Entonces tú decís, pero ¿cómo? ¿Cómo esta persona que es medianamente inteligente, que hasta que eras un niño o animales, ¿me entiendes? Piensa eso. Es dura esa parte, ¿eh? Es, Entonces, esto de la sociedad ideal, no sé si lo vamos a tener alguna vez. Porque tú ibas para allá con esto de la meditación para todo. claro que en, en Oriente, claro, lo están tratando de llevar a la práctica y nosotros estamos bastante lejos de ahí, pero yo creo que estos espacios como el postítulo transpersonal son semillas. Yo creo que Sí, son semillas que van, sí, ¿cierto? sí. Ahora, o sea, obviamente a mí me encantaría que la sociedad fuera distinta, digamos, ¿me entiendes? Eso ha sido un sueño, digamos, pero en este minuto me conformo justamente con plantar semillas, con que una que otra persona cambie, ya, y que esté contenta con su cambio, eso para mí es muy satisfactorio, ya, o sea, conformémonos con eso de momento, o sea, paso a paso. Si alguna vez vemos un cambio social más grande, que haya una sociedad más justa, más humanitaria, más humanista, ¿me entiendes? En que nos tratemos como, no sé si como hermanos, pero por lo menos como iguales. Bueno, será, no sé, pues ojalá que ocurra alguna vez, ojalá que lo podamos ver. Sí, eso también coincido. Bueno, decirle que ya, al menos en mí, esa semilla ha germinado de una manera impresionante, sorprendente para mí. El postítulo yo lo recuerdo todos los días, Ya, alguna vez, alguna cosita, yo me acuerdo de lo aprendido del postítulo, pues me ha hecho un montón de bien y espero que muchas personas también puedan participar en él, porque es una experiencia muy, muy enriquecedora. Así que, Alejandro, no sé si quiere agregar algo más. yo te agradezco tu disposición, Luis, y me encanta escuchar eso que estás diciendo recién, digamos, y lo que es peor, te lo creo, Porque- te lo creo, sí, sí, porque te conozco y porque sé que eres una persona sincera, digamos, y sensible, digamos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, Alejandro. Entonces nos estamos comunicando en otra instancia. Espero Eso, que en mejores situaciones ambientales. ok, ok. Gracias, ¿eh? Gracias, Alejandro, que Bien. esté bien.